¿Crees que existe una élite que intenta controlarnos a todos? Pero que piensen 4 o 5 poderosos y que tengamos que bailar al son que ellos nos marcan, pues a eso no estoy de acuerdo. Hay una censura muy generalizada en todo. ¿Crees que la industria farmacéutica pertenece a las élites que nos controlan? Hombre, por supuesto. ¿Crees que el COVID es parte de ese negocio de las élites? Eres actor. ¿Crees que el cine español y la cultura en España está politizada? Bueno, obviamente muchos sectores. España es muy política. El cine nuevamente ha sido bandera, la cultura en general, el arte en general ha sido siempre contestatario. Y por cierto, el cine, como la pintura, como la música, siempre tiene ese punto de contestatario, un poco, vamos, casi revolucionario en cierta manera, y por supuesto, obviamente tiene esa función política. Claro que está politizado un sector, no todo, pero un sector del cine, pues sí, suele estar politizado porque forma parte, como ha nacido, las artes nacen un poco de eso, ¿no? De manifestarse, de hacer que la gente reflexione, de la gente, que el actor siempre, a través de las obras de teatro o la literatura en general, manda mensajes y sobre todo, bueno, pues un vehículo de comunicación. Y evidentemente dentro de la comunicación pues hay siempre una crítica social, siempre una crítica política, y en definitiva la política y la sociedad van siempre de la mano, y por tanto pues sí, podemos decir que sí, que hay un sector que está más politizado que otro, pero sí. ¿Y crees que ahora la crítica en sí es más ácida que hace años o crees lo contrario? Bueno, ahora que tenemos las redes sociales, tenemos vehículos para opinar, para criticar, y claro, entonces pues hace muchos años la crítica se hacía a través de la televisión, pero poco, porque normalmente la televisión todavía estaba por debajo del poder político, entonces se tenía que decir ciertas cosas y otras no. Pero a la crítica siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora es mucho más extensa, todo el mundo puede criticar, todo el mundo puede opinar, con criterio o no, pero que en definitiva siempre ha habido crítica. Obviamente ahora se conoce más la crítica, porque nos llega antes. De hecho, cualquier reel que se puede hacer, o cualquier vídeo por internet, por TikTok o tal, pues bueno, todo el mundo puede hacer lo que sea. Está abierta la crítica y la opinión. A veces con fundamento, a veces sin fundamento. ¿Y crees que en dichas redes sociales hay una censura? Sí, bueno, claro, hay una censura muy generalizada en todo. De hecho, cualquier actor, cualquier artista, pues se piensa, incluso hay hasta una autocensura dentro de muchos artistas, ¿no? De decir, bueno, no voy a decir esto porque lo mismo me voy a acabar en mi propia tumba, ¿no? Vamos a decir, en cierta manera. Ahora lo que hay una censura desacerbada, porque todo es opinable, y como todo es opinable, todo es criticable, que me parece democrático, pero a veces con fundamento, sin fundamento. Hay gente que se esconde detrás de perfiles para poder opinar sin saber quiénes son. O sea, no está gestionado ni regulado eso en la red social. Entonces, pues se puede hacer mucho daño, sobre todo en ese sentido. Y claro, hay una censura, y además hay una autocensura, porque hay muchos artistas que hoy en día, cuidado con lo que vamos a decir, porque vamos a molestar seguramente a algún sector de la sociedad, ¿no? Vale. Es muy complicado. Me parece muy interesante, y vamos a dividir la pregunta en dos aspectos. La primera es lo que dijiste de la autocensura. ¿Crees que está bien o crees que en sí deberíamos rebelarnos ante esa gente que se consideran haters y que son 4 gatos en Twitter o ex? Hombre, es muy triste la autocensura. Quiero decir, que te tenga que autocensurar para no molestar y para que... Yo creo que todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, y hay democráticamente todo el mundo puede expresar con libertad de expresión y de opinión lo que quiera, ¿no? Lo que pasa que, bueno, que esa autocensura que uno se puede hacer, pues realmente está acotando mucho su nivel de acción. Por tanto, no tiene esa libertad que tiene, que él mismo se coarta su libertad, el artista, cuando
teme que pueda hacer daño lo que va a decir, o puede ser susceptible de críticas, o incluso de que pueda, bueno, dañar su propia carrera como actor o como literato, como cineasta, o como... Estamos hablando del arte en general. Es triste, pero obviamente hay mucha gente que lo hace por... Bueno, hay que intentar ser consciente de dar la opinión real, lo que tú quieras, lo que tú sientes. Luego habrá gente haters, habrá gente que no le guste, habrá gente que no, pero hay que tener esa libertad de expresión que ha costado mucho conseguirla, pero claro, una cosa es la libertad de expresión, otra la libertad de, vamos a decir, el libertinaje de mucha gente que se agarra a eso también para machacar, para destrozar, y esto lo estamos viendo cada día, ¿no? Claro, y eso ya vamos a la segunda parte de la pregunta. ¿No crees que para las redes sociales se debería pedir el DNI o al menos la identidad de la persona antes de crear una cuenta para no crear cuentas falsas y tirar hate desde ahí? Yo creo que la red social, todas las redes sociales, todo debería estar de cierta manera regularizado, quiero decir. El acceso a menores, a cierto contenido, todo este tipo de cosas, debería estar regularizado. Hay un campo extenso, y la red social bien utilizada es una herramienta, pero mal utilizada puede llegar a ser incluso peligrosa, ¿no? Y lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Por eso tiene que estar regularizado, y sobre todo que las personas, de hecho hay gente que está hablando incluso de un carnet digital, que la gente tenga un carnet digital, que se sepa en cualquier momento pues quién hace quién entra en el medio de esa red, en esa red extensa que nos comunica todo, ¿no? A lo mejor haría falta eso, a lo mejor una firma digital o un carnet digital, porque hay mucha gente que está escondida detrás de perfiles falsos, que destrozan a mucha gente, la mayoría de veces sin criterio, y que no sabemos quiénes son, y que pueden hacer mucho daño. Y claro, y aunque nadie yo soy uno de los primeros que detesto los perfiles falsos, y que incluso muchas veces los bloqueo porque no sé quién está detrás de ellos. Yo creo que eso debería estar regularizado. Nunca sabemos quién está detrás de algunos mensajes, ¿no? Y eso, por responsabilidad incluso, moral, civil, penal, tiene que estar estipulado, ¿no? De alguna manera. José María, ¿qué crees que falla en el sistema? Falla realmente, pues, ese camino global muchas veces, ¿no? Al que vamos, que está muy bien para muchas cosas, pero para otras, pues muchas cosas se van perdiendo identidades. Cada país, cada cultura, pues tiene su espacio. Ahora ese intento de globalización total y que todos seamos igual y que todos intentemos ir por el mismo camino, tampoco es bueno. Quiero decir, la identidad hay que mantenerla siempre. Yo creo que es eso, ¿no? El cambio global tan excesivo que va haciendo que muchas cosas pierdan identidad, y sobre todo a nivel cultural. ¿Crees que en sí la Agenda 2030 intenta buscar ese globalismo y esa igualdad, perdiendo así la identidad de cada cultura y cada región? Bueno, uno diría que, y mucha gente diría que vamos casi hacia un pensamiento único, y eso no es bueno. Y esa globalización yo la resumiría a eso, en ese tipo de pensamiento único, de esa uniformidad, de esas cosas que sí, que estarían muy bien, que te la venden como esa colaboración entre las naciones y tal, pero cada país, cada cultura tiene su identidad. Está muy bien el mestizaje. Yo soy una de las personas que aboga por el mestizaje. Yo creo que eso enriquece. Pero eso es una cosa. Y la globalización, de lo que piensen 4 o 5 poderosos y que tengamos que bailar al son que ellos nos marcan, pues a eso no estoy de acuerdo. ¿Crees que existe una élite que intenta controlarnos a todos? Bueno, hay una élite, vamos a decir, hay un grupo, un trust, vamos a decir, de empresas, de gente poderosa, de banqueros, pero eso ha sido toda la vida, que no es de ahora. Lo que pasa es que en el mundo ahora tienen muchas más herramientas, ciertas, pues esa élite, para poder llegar a través de la informática, a través de, lo estamos viendo continuamente, el control prácticamente social. Y pues lo estamos viendo, quiero decir, a través de las grandes industrias que controlan el mundo. Y eso, obviamente, pues ese trust de personas de diferentes puntos, obviamente, pues son los que dicen lo que hay que hacer. De hecho, siempre muchas veces dicen, bueno, los políticos dicen esto, lo otro. Bueno, es que por encima de los políticos que tenemos, nacionales, europeos y tal, hay gente que piensa por encima de ellos, ¿no? Porque realmente ahí hay unos intereses creados. Y la política y la empresa siempre ha ido mucho de la mano.
Quiero decir, el político es el que da ese paso para favorecer y luego, bueno, pues las empresas se ven efectivamente beneficiadas por eso. Y eso lo hemos visto desde el tiempo de la pandemia con las farmacéuticas y con todo esto y en el sentido global de los que organizan, porque, bueno, todo es un negocio, que la globalización va hacia los negocios, la exaltación de los grandes negocios que ha habido incluso desde hace muchísimos años. No hay nada nuevo, lo que pasa es que ahora hay más herramientas para ese control. De hecho, Internet, la red social, todo eso, ¿no? Diría que vamos casi hacia un pensamiento único. ¿Crees que la industria farmacéutica pertenece a las élites que nos controlan? Bueno, por supuesto, hay que pensar que la salud es un bien principal. Es decir, por el que maneja un poco el tema bueno, de las curaciones, de la farmacia, pues de cierta manera tiene un gran control. Es decir, las empresas farmacéuticas facturan muchísimo, miles de millones al año, y eso es así. Entonces, claro, las empresas que más facturan, pues obviamente se ven más en conexión con los poderes fácticos, los poderes políticos, y esos son realmente los que, bueno, tienen una gran parte de ese poder mundial, ¿no? Y lo estamos viendo, lo hemos visto en la pandemia. Y eso te iba a preguntar, ¿crees que el COVID es parte de ese negocio de las élites? Si no es parte de ese negocio, sí ha favorecido el negocio, está claro.